Mi nombre es Miriam Victoria Gómez, yo soy docente de literatura y desde el año pasado me incorporaron al cuerpo de profesores de la UNA en la materia o en la cátedra África en Latinoamérica, que entiendo que fue inaugurada por mí. Y eso fue para mí un gran honor, realmente. Yo nací en Avellaneda, en Dock Sud, en el sur, en el seno de una comunidad de inmigrantes de Cabo Verde, África Occidental. Yo soy, por parte de mis abuelos, la segunda generación, por parte de mi padre, primera generación en la Argentina. Hubo como dos corrientes migratorias muy grandes y la segunda más importante fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de la década de los 80, sobre todo los 90, empezó a decrecer. ¿Por qué? Porque los isleños, porque Cabo Verde es un conjunto de islas, eran contratados específicamente para trabajar en actividades que tienen que ver con los puertos, el tráfico marítimo, la pesca, la construcción de barcos, etc. Y esa industria que había sido fuertemente estimulada durante principios del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente con los gobiernos de Perón, también empieza a decaer, y el golpe de gracia es asestado en los 90, cuando se vende la bandera. Vender la bandera es que ya los barcos no eran argentinos, sino que tenían bandera liberiana o panameña, lo que significa que dentro de ese barco el territorio era considerado panameño o liberiano, y por tanto las leyes que regían en esos barcos eran las de esos países, y en términos prácticos lo que significaba era la disminución de una serie de derechos adquiridos en términos laborales. Y ya no era atractivo para nuestra gente venir a la Argentina, y por tanto empezaron a elegir otros destinos. Por eso es que en realidad hoy la mayoría de los caboverdianos, como nos llamamos, somos argentinos, porque ya no hay más migrantes, ¿no?, de aquellas islas. Y los que vinieron a la Argentina fueron mis abuelos, mi abuelo materno, mi abuela materna y más tarde mi papá. Donde hay puertos, hay familias, o había familias caboverdianas. Dock Sud era un lugar muy importante, Ensenada, que es el dock central también, La Plata, Bahía Blanca, Necochea, Rosario, y en los puertos de las costas patagónicas también. Bueno, esta comunidad, como les digo, se asienta en estos lugares. Yo precisamente nací en Dock Sud, y hasta que nos mudamos de Dock Sud, que yo tendría 6 o 7 años, para mí la vida era esa, era Cabo Verde en la Argentina. No sabía que había diferencias con otros sectores de la población, porque en una cuadra había 20 familias caboverdianas, por ejemplo. Las cosas cambian después, cuando nos mudamos de barrio, y el mundo se mostró diverso, y me empezaron a mostrar a mí como diferente. Ahí entendí lo que era la otredad, porque a partir de ese momento es que yo empecé a verme como negra. Antes no lo veía así, en estos términos. La otredad es un conflicto en las sociedades contemporáneas, sobre todo en Occidente. ¿Qué pasa? ¿Por qué somos un conflicto, no? Y eso me llevó a investigar qué pasaba con otros negros en la Argentina y a buscarlos, porque yo no podía creer o entender que no hubiera negros en la Argentina. Si yo vivía en Dock Sud éramos miles, y el resto del mundo decía que no existían en este país. Y bueno, los fui a buscar y encontré cantidad de afroargentinos, no caboverdianos, afroargentinos que descendían del tráfico esclavista, desparramados por todo el país, y específicamente en Buenos Aires, en La Matanza, en Merlo, Moreno, Morón, etc. Y vi que había una realidad diferente, y que también de alguna manera esos otros grupos afroargentinos habían sufrido la invisibilización, ¿sí? Que no es tanto lo que pasó con nosotros los caboverdianos, que como migrantes nadie negaba nuestra existencia, pero los afroargentinos nacidos en el país con varias generaciones eran considerados como extranjeros en su propia tierra, y eso me generó mucha inquietud, y empecé a militar junto a ellos, ¿no?, para tratar de desbaratar esos mecanismos de invisibilización que los ocultaron, ¿no? Cómo las familias ocultaban o negaban ese origen africano, y eso me lleva a trabajar en lo que se llama la visibilidad estadística. Voy a ver los censos, ¿qué pasa con esto? Y encontré que, por ejemplo, en los censos de la época de la colonia, incluso hasta un poco después de la independencia, eran numerosísimos los afrodescendientes en el país. En el censo de 1778 se encuentra que las provincias argentinas como Santiago del Estero, Salta,
Córdoba, tenían porcentajes por arriba del 50%, del 40% de población afro, y en el caso de Buenos Aires se hablaba de entre un 30 y un 40%. Entonces no podía entenderse cómo se pasaba de porcentajes tan altos a un 1,8%, como apareció en el último censo del siglo XIX, que incluyó a los afrodescendientes, que fue el censo de 1887, donde figuramos como solamente un 1,8% de la población, con un capitalismo incipiente, que se creía blanca, genéticamente blanca y culturalmente europea, se empieza a justamente invisibilizar a la población negra utilizando una palabrita que estuvo bastante en boga durante gran parte del siglo XX, que es la palabra trigueño, ¿sí? Todavía en los documentos de aquella época se puede encontrar cuando se incorporaba la variable del color de piel, la forma de la nariz, la estatura, el pelo, el color de los ojos, se incorporaba la palabra trigueño si la persona era negra, ¿sí? Era una manera de, bueno, ocultar a este colectivo, porque si no era negro, no era blanco, era trigueño, era una categoría intermedia, se llega a esta conclusión, ¿no? El 1,8% solamente era negro. El mismo Sarmiento ya se apresuró a decir a mediados del siglo XIX que si uno quería ver un negro en la Argentina, no lo iba a encontrar, que había que ir a Brasil. La negación del origen afro de muchas manifestaciones culturales, el ejemplo típico es el tango, ¿sí? Todo el mundo sabe o piensa que el tango es argentino, de hecho es el primer producto de exportación, ¿no?, al mundo, pero se le niega su origen africano, ¿no? Sabemos que los primeros tangos fueron escritos por afrodescendientes, los primeros tangos bailados se hacían en los llamados sitios del tango, de tambo, que eran administrados por personas negras de la comunidad, y si bien ese origen es africano, después se enriquece con otros aportes, pero nadie lo dice. La milonga, el candombe, infinidad de palabras de origen africano en el castellano del Río de la Plata, bombo, bochinche, tarima, mina, bujía, batuque, tamango, tata y tantas otras que ahora no recuerdo, pero que las usamos todos los días. Al tango lo argentinizaron completamente, pero cuando no es tan prestigioso como el tango, que es el candombe, es extranjero, es uruguayo, desconociendo que hay un candombe afroporteño, un candombe afrocorrentino, ¿sí? Toda una serie de manifestaciones musicales que existen en nuestro país. Y no solamente la parte artística y cultural, porque si no sería quedarme en lo superficial. La prensa argentina se nutrió muchísimo de la comunidad afro. El siglo XIX presenta alrededor de 20 periódicos que eran publicados por las comunidades negras en la Argentina. Y lo interesante es que muchos de los periodistas que trabajaban en estos periódicos de la comunidad también trabajaban en la prensa nacional. Y eso se desconoce. Entonces ahí también hay un aporte al desarrollo de la prensa. La literatura, Horacio Mendizábal, Casildo Thompson, Horacio Mendizábal de la misma época que Esteban Echeverría, excelente poeta romántico, sin embargo totalmente ignorado, no aparece en ninguna antología de la literatura argentina. Casildo Thompson, que escribe un poema hermosísimo e igualmente largo, que es Canto al África, que es hermoso y que yo considero como la primera manifestación del orgullo negro en la Argentina. Y lo que define a un afrodescendiente, a una afrodescendiente, es su decisión de luchar contra el racismo, la exclusión y esos mecanismos de invisibilización, que no son solamente eso, decir que no hay negros, porque también implica excluir a los afrodescendientes del goce de los derechos que le caben a todas las personas, ¿no? Es una cuestión muy compleja, no es solo decir soy negra y punto, es decir, soy negra, lucho para recuperar mis derechos. Ahora, luchar no significa que estemos tristes o deprimidos, ¿sí? Como dicen los brasileños, nuestra alegría es guerrera también. Comencé a militar sin darme cuenta, claro, siendo muy joven. Esto lo advertí mucho después y les voy a contar por qué. Cuando en África empiezan a desarrollarse los movimientos para las independencias del siglo XX, a partir de la década del 50, acá en la Argentina, en el seno de la comunidad caboverdiana, se crea un grupo muy importante de personas que adhieren a la lucha por la independencia y se empieza a circular en la comunidad una serie de consignas, ¿no? Lucha contra el colonialismo, contra la explotación, la necesidad de recuperar los medios de producción para el pueblo, toda una serie de conceptualizaciones. ¿Por qué? Porque pasaba lo siguiente, en nuestra comunidad se hacían reuniones en las casas de personas de la comunidad, reuniones periódicas para apoyar
la lucha por la independencia, pero se disfrazaban de fiestas, ¿no? De reuniones ruidosas, con comida, a las que llevaban a todos los chicos. Aunque nosotros íbamos a jugar, no íbamos a hacer política, sin embargo, tiempo después todo eso se hizo eco en mí. Empecé a recordar esas situaciones. Por alguna razón en aquel momento yo guardé los boletines que se editaban en la comunidad, uno particularmente llamado Panorama Africano, porque mi papá era secretario del partido. El partido era el Partido Africano por la Independencia de Cabo Verde y Guinea, y es cuando esto coincide con mi búsqueda de las otras presencias negras en la Argentina, pero ya con todo este bagaje, ¿no?, incorporado de conocimientos, de conceptos políticos que, como les digo, después me sirvieron muchísimo. Así que eso fue realmente un clic, si se puede decir así, en mi formación y en mi entrada en la militancia. Fui docente de escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires durante 34 años. Estoy jubilada, sigo enseñando en otros ámbitos, pero siempre consideré a la docencia y a la educación, sobre todo, en todos sus aspectos, no solamente la educación formal, también la educación informal o popular, como un arma de transformación fundamental, fabulosa. En ese sentido, utilicé mi materia, que era la literatura, justamente para empezar a desbaratar de alguna manera los mecanismos de la colonialidad. Como en la escuela, por lo menos en aquella época, te bajaban los libros de lectura obligatoria que había que enseñar, El Matadero de Esteban Echeverría, El Martín Fierro, La Amalia de José Mármol, El Facundo de Sarmiento, bueno, había que darlos. Enseñarle a mis estudiantes que el Martín Fierro de ninguna manera puede ser, la esencia de la identidad. Primero, porque la identidad es siempre algo en construcción y en movimiento, y segundo, que el Martín Fierro responde a un tipo social de una zona específica de la Argentina, la Pampa Húmeda, y que no puede hablarse de un gaucho o de un Martín Fierro, por ejemplo, en Salta, en La Quiaca o en la Patagonia, donde los tipos sociales son otros y otras. Y también, por supuesto, el Martín Fierro que presenta a la comunidad negra o a los negros como salvajes, como endiablados, es racista. Y de ahí, del feminismo blanco hegemónico, que no contempla la diversidad de las mujeres, nacen los feminismos negros en oposición para contemplar nuestras necesidades, ¿no es cierto? Creo que descolonizar la currícula es el camino. ¿Cómo? Bueno, una de las cosas fundamentales es darle voz a los grupos oprimidos, porque justamente lo que ha pasado a lo largo de toda la historia de la colonización y de la neocolonización fue el opacamiento, el silenciamiento de los productos culturales, del conocimiento de estos sectores de la población. En primer lugar, hay que darle la voz y hay que dejar circular esos conocimientos, ¿sí? No puede ser que un grupo social, ¿sí?, en este caso el blanco europeo, sea el que detente la totalidad del conocimiento. Es absurdo pensar en eso, no puede ser que sean los únicos que produzcan conocimiento y saber, y que además sean los únicos que puedan hacer circular sus saberes cuando hay otros sectores de la población que tienen mucho que decir. Creo que eso es un primer paso, ¿no? En segundo lugar, además de darle voz, hay que empezar a sistematizar esos conocimientos, hacerlos libros, ¿sí? Yo no desdeño la tradición oral, es importantísima, pero estamos en una sociedad donde lo escrito todavía tiene un valor y una importancia muy grandes. Por tanto, tenemos que sistematizar nuestros conocimientos, nuestras ideas, y que circulen también a través de editoriales, a través de la escuela, etc. Creo que por ahí va la descolonización de la currícula, entre muchas otras cosas, ¿no? Los estereotipos de género, también hay que empezar a desbaratarlos, hay que saltar lo binario, ¿sí?, e ir a una visión más amplia de la diversidad sexogenérica, porque todavía hay un patrón, parece que no, pero hay un patrón que es el que determina nuestras conductas, nuestras actitudes, que es el varón blanco, clase media, hegemónico. Y es una porción, no digo minúscula, pero no es más importante que las otras porciones de la sociedad, y no puede dominar el conocimiento ni las estructuras sociales que lo está haciendo. Bueno, nuestro trabajo es tratar de que no sea así, ¿no? El arte es política, siempre. Es político porque es liberador. Y eso creo que debe ser el fin de la política, la liberación de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, y el arte en todas sus formas,
en toda la música, la comida. Cocinar es un arte también. El caminar es un arte, pensar es un arte. Y en el caso de los afrodescendientes o los africanos, la estética forma parte de nuestra identidad, ¿sí? Y en muchos casos nuestro propio cuerpo es el soporte artístico, ¿sí? Ustedes pueden verlo en las escarificaciones, en los lóbulos de la oreja cuando se agrandan. Eso es arte y eso es política. Y nosotros lo tomamos muy en serio. Por eso digo que el cuerpo es el soporte en gran parte de los casos. Y sí, para mí van de la mano, no veo... Sí hay diferencias, por supuesto, entre la política y el arte, y son diferencias estéticas, pero creo que conceptualmente la finalidad es la misma, la liberación. En la militancia, porque en el 82 ya empieza a haber cierta apertura política, empiezan los partidos a manifestarse. Yo recuerdo que me acerqué al partido intransigente de Allende, Oscar Allende, se siente, Allende no se vende, cantábamos. Y en el 83, claramente, con la recuperación de la democracia, hay una especie de explosión, ¿no? Tomamos las calles, militamos políticamente, pero mi militancia iba más que nada por el lado de la lucha contra el racismo, y también advertí en ese momento que no era un tema la lucha contra el racismo, no era un tema que tomaran los partidos, era como algo secundario, y en todo caso la revolución iba a terminar con todas las diferencias sociales, cosa que no ocurrió en ningún lugar del mundo, tampoco ocurrió en Cuba, como podría pensarse. De hecho, los afrocubanos denuncian el racismo en la actualidad. Y fue imponiéndose cada vez más el concepto de derechos humanos, pero ampliándose. Ya no era solamente la persecución política, sino también que los derechos humanos tenían que ver con otras cuestiones. La discriminación, el racismo, la xenofobia, que hoy son temas que están en el debate público, pero hace 40 años de ninguna manera. ¡Wow! Los desafíos son siempre los mismos, siempre avanzar un poco más, y corriendo la frontera cada vez un poco más. Sí, formar a los más jóvenes, a las más jóvenes, que puedan ellos tomar la antorcha y seguir con esta lucha. Creo que esto es constante, creo que es importante transmitirle esto a las otras generaciones para que lo continúen, para que continúen con la lucha, para que esta sociedad sea cada día un poquito mejor. Yo creo que es posible, estoy absolutamente convencida de eso. Pero los desafíos siguen siendo los mismos, claramente. Más inclusión, más derechos, mayor ciudadanía, siempre falta un poquito.